Hola chicos, muy buenos días. Hoy en nuestra clase de sociales, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué son los deberes, no? Como hemos hablado, ¿de qué son los derechos? ¿Dónde fue que se constituyeron esos derechos? Y sobre todo esos derechos que los protegen a ustedes como niños. Entonces, como venimos hablando de eso, estábamos hablando de la Convención sobre los Derechos de los Niños, entonces, por consecuencia, tenemos que hablar de qué son los deberes. Pero bueno, ¿qué son los deberes? A ver, ¿qué nos dice aquí nuestro? ¿Qué son los deberes? Pues aquí nos lo dice. Son ciertas obligaciones sociales que debemos cumplir para lograr armonía y una mejor convivencia dentro de nuestra comunidad. ¿Cierto? Entonces vuelvo y lo repito, ¿son qué? Esas obligaciones sociales que todos ustedes, muchachos, y yo, los adultos también debemos cumplir. ¿Con qué razón? Para poder lograr ¿qué? Una mejor armonía y una mejor convivencia dentro de nuestra sociedad, de nuestra comunidad. El cumplimiento de los deberes permite que la comunidad sea mucho más organizada. Imagínate si no tuviéramos deberes y todos haciendo lo que quieren, ¿cómo sería esto? Esto sería un caos. Entonces, pues todos sus miembros deben actuar de manera correcta. Cuando nosotros cumplimos nuestros deberes, contribuimos con el respeto y la tranquilidad de las personas con las que compartimos a diario. Y cuando esto pasa, podemos vivir de forma armoniosa. Pero bueno, ¿cuáles son nuestros deberes? Bueno, aquí nos dice, ¿no? ¿Qué deberes tenemos? La imagen nos dice que debemos ser solidarios, estudiar, eh, atender en clase, respetar a los mayores, respetar a los niños, obedecer al profesor, respetar el entorno, decir siempre la verdad. O si no, o si vemos que vamos a mentir, preferiblemente callar, aprovechar la comida, cumplir las promesas. Pero también encuentro otros, ¿no? Como honrar a tu patria, respetar sus símbolos, es decir, respetar el himno nacional, el escudo y la bandera. Además, debes respetar las autoridades gubernamentales, a las militares, a la policía, pues ellas se han creado para garantizar nuestra protección y nuestros derechos. Bueno, a veces la policía falla un poco al respecto, pero en medio de eso debemos aprender a respetar a nuestras autoridades, ¿cierto? Entonces no se les olvide respetar las leyes que rigen una sociedad. Por ejemplo, tener una buena conducta en el colegio, chicos. Ayudar en las labores de la casa. También tienen que aprender a respetar a sus semejantes, sin importar su sexo, su raza, su religión. Cuidar la naturaleza, chicos, ¿cómo es importante eso? Cuidar la naturaleza y ayudar a las personas que lo necesiten, especialmente a los ancianos y a los que padecen algún tipo de incapacidad. Amar a los padres, respetarlos, obedecerlos, porque a veces los amamos, pero nos cuesta trabajo obedecerles, ¿cierto? Y la forma en que demostramos respeto es obedeciéndoles, no haciendo que mamá ya termine gritando de la frustración de ver que no hacemos caso, ¿no? Entonces no llevar a la mamá a esos estados de frustración, lo mismo que al papá, o que tengamos que ser amenazados con una chancleta o con eso, que tampoco pues eso es lo correcto. Entonces el respeto es muy importante a los padres. Bueno, pero también hablemos de las normas, ¿no? ¿Y qué son esas normas? Las normas son esas reglas y ojo porque pues vamos a socializar estos temas. Entonces, ¿qué son las normas? Son esas reglas que se fijan con el fin de organizar y regular la convivencia dentro de una comunidad. Estas reglas establecen cómo comportarse frente a situaciones específicas para crear un ambiente armónico y permitir el desarrollo de relaciones más adecuadas. ¿Quiénes establecen las normas? Pues las autoridades pertinentes. De acuerdo con los intereses de la sociedad, por lo menos quien establece las normas en el colegio. Pues esas las fueron creadas por las autoridades, creas,
fueron creadas por las autoridades luego de tener un diálogo con las directivas escolares, con la comunidad en el colegio. Y pues si bien no todas las normas son obligatorias, el no cumplimiento de algunas implica una sanción o una consecuencia, o una llamada de atención o un castigo. Cuando ustedes no cumplen una norma en casa, ¿qué pasa? Cuando no cumplen una norma en el colegio, ¿qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando no se cumple, no? Allá en el colegio se tiene el observador, se le manda a llamar al papá. Bueno, ¿qué pasa cuando los niños infringen esas normas? Hay una reprobación y un rechazo de la sociedad también. ¿Listo? Sigamos. Aquí están, mira los diferentes tipos de normas que tenemos. Entonces ahí vemos las normas que son sociales, hay normas morales, hay normas personales y también normas que tienen que ver con las leyes. Después hablamos un poquito de cada una de ellas. Hoy peguémosle un vistazo así. ¿Listo? Bueno, mis amores, pero como les había dicho, ¿no? Nosotros tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Es que sencillamente cuando nosotros hablamos de derechos, inmediatamente va amarrado a esa palabra unida el deber. Porque es importante, muy importante que ustedes tomen conciencia de eso, de que todas las personas tienen el mismo derecho. Pero también es importante que no olvides que los derechos conllevan deberes. Nosotros a veces hablamos, ay, sí, tenemos derecho, tenemos derecho, tenemos derecho. Y sí, es cierto. Por eso hemos hablado de los derechos últimamente. Pero también hay una responsabilidad de cumplir con nuestros deberes. Lo que además asegura una buena convivencia. Mira, por lo menos, como les digo, cada derecho tiene amarrado un deber. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes tienen derecho a la vida. Pero ¿cuál es el deber? El deber con respecto al derecho a la vida es respetarla, respetar la vida de ustedes y la de la otra. Hay niños que parece que no respetarán eso, que hacen locuras, que se tiran, que hacen un poco de cosas donde exponen su propia vida. Entonces tienen el derecho a la vida, pero hay que cuidarla. Derecho a la educación. Entonces a ustedes se les da la educación, ese derecho, pero ¿cuál es el deber de ustedes? Estudiar, amar el aprendizaje, investigar, disfrutar del aprendizaje. Derecho a la igualdad. Entonces, ustedes tienen ese derecho a que se les trate como iguales, pero eso quiere decir que tienen que respetar a las otras personas como iguales. A vivir en un ambiente limpio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ustedes tienen derecho a estar en un ambiente limpio. ¿Pero qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que cuidar el medio ambiente y colaborar con la limpieza de su casa. Ese es el deber. Ustedes tienen un derecho a la familia, a una familia, pero un deber a respetarla. Ustedes tienen un derecho a ser libres, pero también tienen un deber a, a cumplir las normas y las leyes. Por ahí dicen que no hay persona más esclava que la que hace lo que se le viene en gana, ¿sí? Porque si hay algo que te lleva a ti a la libertad es cuando tú cumples con las normas y las leyes. La gente que ha hecho lo que se le ha venido en gana, muchos han terminado presos, han terminado sin su libertad. Derecho a la protección, pero también derecho a cuidarse a sí mismos. Ustedes tienen derecho a opinar, pero tienen el deber de escuchar y respetar las opiniones de los demás. El derecho a participar, pero también a cumplir con los compromisos. Muy bien, sigamos aquí rápidamente y les cuento, chicos, mira, les estoy contando qué instituciones protegen tus derechos a nivel mundial, la ONU. Y leamos esa, detengámonos ahí y van a leer que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Y qué dice ahí? ¿No? ¿Qué dice? Es una asociación de naciones basadas en la igualdad soberana de sus miembros. Lean esa imagen y luego vamos a hablar respecto a ella, ¿no? La ONU. Esta es una institución de las Naciones Unidas Internacional que protege los derechos.
también está la UNICEF, ¿cierto? ¿Y qué es la UNICEF? Es este fondo creado, imagínense que se creó en 1946 con el fin de ayudar a los niños víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Creo que habíamos hablado de eso, ¿no? Y su principal misión es proteger y promover los derechos de los niños, conseguir recursos para satisfacer las necesidades básicas de los menores y brindar herramientas necesarias, como la educación, para que puedan desarrollarse. Pero también tenemos unas instituciones a nivel nacional aquí en Colombia. Mira, ustedes las conocen. O díganme si no han oído hablar. Ay, espérate, este pulsor. Ustedes lo ven, pero yo no lo veo acá. No, hemos hablado del bienestar familiar, ¿cierto? Ustedes saben que se supone que, bueno, ¿qué hace el bienestar familiar? El bienestar familiar, ¿qué quiere decir? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es una institución que trabaja en la protección de la familia y presta atención a los niños y adolescentes que son abandonados o maltratados. Qué triste, porque a pesar de que el bienestar, bueno, sabemos que el bienestar familiar protege a los niños, pero también es muy triste cuando los niños se tienen que ir para ese lugar y no poder estar con papá y mamá porque corren peligro cuando están con papá y mamá. Entonces esta organización se los lleva para ese lugar donde los protegen. También está la Defensoría del Pueblo, no lo olviden, la Procuraduría, ya les había dicho la UNICEF a nivel mundial, está la policía y la personería en el caso de los municipios. Bueno, en clase vamos a hablar un poquito más de esas para no extenderme más. ¿Listo?